Antes de adentrarnos en las arenas del tiempo, en una historia de fe forjada en el corazón de un imperio, permítete un momento para reflexionar sobre tu propio camino. Hay viajes del alma que permanecen ocultos, esperando ser descubiertos y que pueden iluminar los pasos de nuestra vida. Si tu espíritu busca esta conexión, si anhela encontrar la mano de Dios en los lugares más inesperados de la historia, te invitamos a suscribirte al canal Caminos Cristianos. Únete a nosotros y que cada historia sea un paso en tu camino de fe. En la tierra de Egipto, bajo un sol adorado como un dios, se alzaba la ciudad de On, un lugar cuyo aire mismo parecía denso con el aroma del incienso y el peso de milenios de idolatría. Allí, obeliscos de granito no solo perforaban el cielo, sino que también servían como agujas que cosían el mundo de los hombres al de los dioses que habían creado. Era el epicentro del poder espiritual egipcio, el corazón del culto a Ra. En este entorno de esplendor pagano, donde la verdad se medía por la magnificencia de los templos y la precisión de los rituales, vivía una joven. Su destino, a los ojos de todos, estaba sellado: seguir las tradiciones de su pueblo, honrar a los dioses de su nación y perpetuar el linaje de su padre, Potifera, el sumo sacerdote de On, un hombre cuya vida estaba dedicada a servir a una deidad de piedra y fuego. Asenath, pues ese era su nombre. No conocía otro mundo que este. Desde niña, sus pies habían caminado por los pulidos suelos del gran templo y sus oídos se habían acostumbrado al sonido de las letanías cantadas en honor al dios Sol. Para ella, la fe no era una cuestión de elección, sino una herencia tan real como la sangre que corría por sus venas. Creía con la pureza de un alma que jamás tuvo motivos para dudar. Observaba a su padre, Potifera, realizar los ritos sagrados con una reverencia que parecía confirmar la presencia de Ra. Cada amanecer, mientras el sol teñía de oro el Nilo, sentía la majestuosidad de su Dios y se inclinaba, no por obligación, sino por una convicción sincera y profunda, forjada en las entrañas de la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, en lo más profundo de ella, en un lugar al que ni siquiera los rituales más secretos podían llegar, una sutil inquietud comenzaba a germinar. A veces, durante las grandes ceremonias, mientras el humo del sacrificio se elevaba y las voces del coro resonaban en las columnas de piedra, Asenath sentía un vacío que la opulencia circundante no podía llenar. Contemplaba la imagen impasible de Ra y se preguntaba si habría algo más allá de ese ciclo infinito de sol y sombra, de vida y muerte. Era un pensamiento peligroso, una semilla de cuestionamiento plantada no por la rebelión, sino por una sed espiritual que los dioses de Egipto, con toda su gloria visible, parecían incapaces de saciar. Guardó este sentimiento para sí misma, un secreto silencioso en medio del estruendo de la adoración. Ese estado de latencia espiritual fue destrozado abruptamente por un viento de cambio que barrió los corredores del palacio y los patios del templo. La noticia llegó como un trueno desde un cielo sin nubes. Un esclavo hebreo, un extranjero de una tierra polvorienta y seguidor de un dios invisible, había sido elevado por el faraón a la posición de gobernante sobre todo Egipto. Su nombre era José. En los círculos sacerdotales, la ascensión de José fue vista no como un milagro, sino como una anomalía peligrosa, una perturbación en el orden cósmico que tanto se esforzaban por mantener. Para Potifera fue un desafío directo a la autoridad de sus dioses. Para Asenath, sin embargo, la historia del hombre despertó algo más. Un dios que podía sacar a un hombre del calabozo y colocarlo en un trono era un dios de poder incuestionable, un poder que ella nunca había presenciado en los rituales calculados de su padre. La decisión del faraón no se hizo esperar.
resonando por los pasillos de mármol del palacio con la fuerza de una ley inmutable. Para consolidar la posición de José, enraizarlo en la nobleza egipcia y borrar el estigma de su pasado extranjero y servil, el soberano decretó que se casaría con una mujer del más alto linaje sacerdotal. La elegida fue Asenat, hija de Potifera, el sumo sacerdote de On. Para el faraón fue un acto de pragmatismo político, una alianza que uniría el poder administrativo del nuevo gobernador con la autoridad espiritual de la casta más influyente del reino. Para Potifera, la orden fue recibida con 1900, una mezcla de orgullo y profunda agitación. Su hija se casaría con el segundo hombre más poderoso del mundo, pero lo haría con alguien que ignoraría la majestad de Ra y serviría a un dios sin nombre ni rostro. Asenat recibió la noticia. El mundo que conocía se dividió en dos. Por un lado, el deber, la obediencia incondicional a su padre y al faraón, pilar fundamental de su existencia. Por el otro, el vértigo de entregarse a un hombre cuya sola presencia desafiaba los cimientos de su fe. No era el miedo a un hombre lo que la asaltaba, sino el miedo al Dios que él representaba. Casarse con José significaba abrir las puertas de su vida, su hogar y su futuro a una influencia espiritual que le habían enseñado a despreciar. En el silencio de sus aposentos se encontró en una encrucijada existencial. El camino seguro de la tradición de sus padres o un salto a lo desconocido que, paradójicamente, parecía resonar con el anhelo secreto de su alma. El día de su primer encuentro se organizó con toda la pompa de la corte egipcia. Asenat estaba ataviada con lino fino, oro y lapislázuli, transformada en símbolo de la riqueza y el poder de Egipto. José, por su parte, llevaba la insignia de su cargo, pero su porte no era el de un egipcio. Había una gravedad en él, una calma que no provenía del orgullo ni de la autoridad mundana, sino de una fuente interior e invisible. Cuando sus miradas se cruzaron en el salón del palacio, Asenat no vio ni al antiguo esclavo que los rumores habían descrito, ni al calculador administrador que organizaba los graneros del reino. Vio a un hombre que parecía llevar dentro un peso y una paz a partes iguales. Un hombre cuyos ojos parecían ver más allá de las apariencias, hasta el alma misma. Las palabras que intercambiaron fueron escasas y formales, condicionadas por la rígida etiqueta del palacio. Sin embargo, cuando José habló, su voz no contenía la arrogancia de los poderosos ni la adulación de los cortesanos. Habló con una sencillez y claridad que resultaban a la vez cautivadoras e imponentes. No mencionó a su Dios, pero Asenat lo percibió en cada sílaba. Lo percibió en la forma en que él hablaba de propósito y providencia, como si viera un gran plan desenvolviéndose donde ella solo veía la casualidad y los caprichos de dioses y hombres. En esa breve conversación conoció no una nueva teología, sino la manifestación viva de una fe. Por primera vez, el Dios de los hebreos dejó de ser un concepto lejano y se convirtió en una presencia real, personificada en el hombre que pronto sería su esposo. De acuerdo, en los días posteriores a ese encuentro, Asenat habitó un mundo de sombras y silencio. Regresó a los patios del templo de On, pero lo hizo como una extraña en su propia casa. Los símbolos que una vez le habían brindado consuelo y seguridad ahora parecían vacíos, meras representaciones de un poder que se había desvanecido ante la quietud que veía en Joseph. El rostro dorado de Ra, que había representado la fuerza creativa durante toda su vida, ahora le parecía nada más que una máscara fría e inerte. Vio a los sacerdotes, incluido su padre, moviéndose con la misma devoción de siempre, pero sus corazones parecían distantes, preocupados más por mantener el poder que por la búsqueda de la verdad. La semilla de la duda, una vez un susurro,
ahora se convirtió en un clamor en su alma, desmantelando su fe infantil pieza por pieza. La boda se celebró con la grandeza que Egipto reservaba para sus príncipes. Los sacerdotes de Ra oficiaron una ceremonia rica en simbolismo pagano, invocando bendiciones de dioses a los que Asenat ya no podía adorar. Ella cumplió su función con gracia silenciosa, su cuerpo presente en el ritual, pero su espíritu ya en un viaje lejano. A su lado, José se comportó con una dignidad que no desafiaba las costumbres locales ni se sometía espiritualmente a ellas. Honraba al faraón, pero su lealtad pertenecía a un rey muy superior. Para los espectadores, fue la unión de dos grandes casas de Egipto, pero en el plano espiritual fue un acto de redención divina. Una mujer que salía de la oscuridad más profunda de la idolatría y se unía a quien portaba la luz de la alianza de Dios. La verdadera conversión de Asenat no se produjo en un momento de revelación divina, sino en el ritmo constante de la vida diaria junto a José. Observó al hombre que ahora era su esposo y vio una constancia que la asombró. Él gobernaba el imperio más grande del mundo con una sabiduría que no le pertenecía, con una justicia que no buscaba el beneficio personal y con una misericordia que Egipto, en su crueldad despreocupada, desconocía. Lo vio en sus momentos de soledad, sin inclinarse ante ídolos, sino hablando en voz baja con su Dios invisible, como un hijo habla con su padre. La fe de José no era una religión de rituales y festividades. Era el aire que respiraba, la fuerza que lo sostenía, la fuente de su integridad incorruptible. Finalmente, hubo un momento de claridad, una rendición silenciosa que lo cambió todo. Fue una noche, mientras observaba las estrellas que los sacerdotes de On habían intentado mapear y predecir, que comprendió la inutilidad de adorar a la creación en lugar del Creador. El Dios de José no estaba confinado a templos de piedra ni limitado por el brillo del sol. Él era el autor de todo. En ese instante, en su corazón, Asenat renunció al panteón de Egipto. Se deshizo de Ra, Isis, Osiris y todos los nombres que habían gobernado su vida. En un acto de fe pura y temblorosa, se volvió hacia el Dios de su esposo, no con una oración elaborada, sino con el simple anhelo de su alma. Y por primera vez, el vacío que había sentido durante tanto tiempo se llenó de una paz que sobrepasó todo entendimiento. La transformación de Asenat fue un amanecer silencioso pero completo. La mujer que una vez se había inclinado ante ídolos de piedra, ahora se inclinaba en espíritu ante el Dios vivo invisible. Su relación con José se profundizó, trascendiendo la unión política que se les había impuesto. Él se convirtió en su guía espiritual, revelándole las historias de la alianza, el viaje de Abraham desde Ur de los Caldeos, la fe de Isaac y la lucha de Jacob. Para Asenat, estas no eran meras leyendas de un pueblo lejano, eran las crónicas de su nueva familia espiritual. Absorbió cada palabra, comprendiendo que el Dios que la había llamado de la oscuridad de On era el mismo Dios que había hecho promesas a aquellos patriarcas. Ya no era una egipcia casada con un hebreo, era un alma injertada en el linaje de la fe. Cuando descubrió que estaba embarazada, una oleada de reverencia y veneración la invadió. No se trataba simplemente del cumplimiento de su deber como esposa de un noble egipcio, sino de un milagro de proporciones divinas. Ella, que había sido creada para servir a los dioses estériles de la fertilidad, ahora llevaba en su vientre al hijo de la promesa. Comprendió que su vida no era un accidente, sino un hilo deliberadamente tejido en el gran tapiz del propósito de Dios. El heredero que crecía en su interior no solo era suyo, sino que pertenecía al Dios de Jacob. Este hijo sería un eslabón en la cadena de la alianza,
un testimonio vivo de que la gracia del Altísimo no conocía fronteras de raza, cultura ni religión. La maternidad se convirtió en su acto de adoración más profundo. Con el nacimiento de su primer hijo, la redención de su pasado se completó. José, al contemplar el rostro del niño y el viaje que lo había traído hasta allí, lo llamó Manasés, diciendo: «Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre». Para Asenat, el nombre tenía un peso igualmente profundo. Dios le había hecho olvidar los años vacíos en el templo de On, la adoración a un sol que no podía escuchar sus oraciones, el linaje sacerdotal pagano que ahora no significaba nada. Manasés no solo era el olvido del dolor de José, también era el olvido de la oscuridad de Asenat. En su hijo, vio la prueba de que su pasado idólatra había sido completamente borrado, reemplazado por un presente y un futuro en la presencia del Dios verdadero. Poco después nació su segundo hijo, y José lo llamó Efraín, pues declaró: «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción». Una vez más, el nombre resonó con doble fuerza en el corazón de Asenat. Egipto, para ella, también había sido la tierra de su aflicción espiritual, el lugar de su esclavitud a la idolatría. Y sin embargo, fue allí, en el centro del poder pagano, donde Dios la hizo prosperar. No necesitó ir a una tierra prometida para encontrar bendición. La bendición la encontró en medio de su antigua vida. Los nacimientos de Efraín y Manasés no fueron solo acontecimientos familiares. Fueron declaraciones proféticas. Testificaron que el Dios de Israel era soberano sobre todas las naciones y que su capacidad de dar vida y fruto no podía ser limitada por ninguna frontera humana. Pasaron los años y la promesa contenida en el nombre de Efraín se cumplió con la llegada de la familia de Jacob a Egipto, cuando José preparó su carroza para llevar a su esposa e hijos a Gosén para encontrarse con su padre. Asenat sintió el peso de ese momento histórico. El viaje desde la opulenta capital hasta la tierra pastoral, donde se asentarían los hebreos, fue para ella el paso final de su peregrinación espiritual. No fue como la hija del sumo sacerdote de On, con orgullo o superioridad, sino con la humildad de una sierva del Altísimo, ansiosa por conocer al patriarca de cuyo linaje un día procedería la salvación del mundo. Miró a sus hijos, Manasés y Efraín, y vio en ellos el puente entre dos mundos, prueba viviente del poder reconciliador de Dios. El encuentro con Jacob fue un momento de silencio y profundo significado espiritual. El anciano patriarca, con la visión ya nublada por la edad, poseía una percepción que trascendía lo físico. Al tocar los rostros de sus nietos y sentir la presencia de Asenat, no vio a un extranjero, a un egipcio idólatra. Vio la misteriosa obra de la divina providencia que había traído a una mujer de entre los gentiles para engendrar hijos que perpetuarían su nombre y su herencia. En el gesto de aceptación de Jacob, Asenat sintió la confirmación final de su pertenencia. Ya no era una pieza injertada, era parte integral del árbol de la alianza. La bendición del patriarca sobre su familia selló su identidad, no como egipcia, sino como madre en Israel. Asenat presenció entonces uno de los actos más proféticos de aquella época. Observó cómo José presentaba a sus hijos a Jacob para que los bendijera, colocando a Manasés, el primogénito, a la derecha de su padre, y a Efraín, el menor, a su izquierda. Sin embargo, con una intención que solo podía provenir de la inspiración divina, Jacob cruzó deliberadamente las manos, colocando la derecha sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre la de Manasés. Asenat observó, en reverente silencio, el desarrollo de un misterio divino.
No comprendía del todo por qué el menor sería superior al primogénito, pero reconoció la soberanía de un Dios cuyos caminos y pensamientos son superiores a los de los hombres. Allí vio cómo el destino de sus hijos se determinaba, no por la tradición, sino por la inescrutable voluntad de Dios. La historia de Asenat termina aquí, no con grandes hazañas registradas en los anales, sino con el legado silencioso y poderoso que dejó. La mujer nacida en el corazón de la idolatría egipcia se convirtió en la antepasada de 2 de las 12 tribus del pueblo elegido de Dios. Su vida es un testimonio eterno de que la gracia de Dios no está limitada por barreras de sangre, cultura o pasado. Ella es la prueba de que nadie está tan sumido en la oscuridad que la luz del llamado de Dios no pueda alcanzarlo. Su trayectoria, de hija del sacerdote de un Dios falso a madre de príncipes del pacto, prefigura la mayor verdad del Evangelio, que en Cristo los muros de separación son derribados y todos los que creen de cualquier nación son hechos hijos de Abraham y herederos de la promesa. Ahora nuestra crónica se centra en el hombre a quien Asenat le fue dada, en la vida que preludió su propia transformación. La historia de José no comienza con la túnica colorida ni con sueños celestiales, sino en el fondo de una cisterna seca, un vientre de oscuridad y desesperación. Allí fue arrojado el hijo amado de Jacob, y el eco de sus súplicas quedó ahogado por el sonido de la envidia de sus hermanos que comerciaban con su sangre. En ese silencio polvoriento, el cielo parecía de bronce, y el Dios que le había dado visiones de grandeza parecía haber enmudecido. Cada arañazo en la pared de la cisterna era un grito contra la injusticia, cada momento de terror, una pregunta lanzada al vacío. ¿Por qué? Poco sabía él que ese pozo no era una tumba, sino un crisol, donde la soberanía de Dios comenzaba a purificar a un hombre para salvar a una nación. Arrancado de la oscuridad del abismo, solo para ser encadenado a una caravana de ismaelitas, José emprendió el viaje que destruiría su antigua identidad. Cada paso hacia Egipto era un paso más lejos de todo lo que conocía: su padre, su hogar, su libertad. El sol abrasador que caía sobre su espalda era un reflejo del fuego que ardía en su alma, un fuego de angustia y confusión. Las promesas divinas, las gavillas de trigo y las estrellas que se inclinaban ante él en sueños, ahora parecían crueles delirios. Sin embargo, en medio de la agonía, una obstinada semilla de fe se negaba a morir. No podía ver el camino, no entendía el propósito, pero se aferró a la naturaleza del Dios que había conocido, creyendo que incluso allí, como un bien humano, no estaba fuera del alcance de la mano del Todopoderoso. Vendido en el mercado egipcio de esclavos, el destino lo colocó en la casa de Potifar, capitán de la guardia del faraón. Y fue allí, en la tierra de su humillación, donde el pacto de Dios con él se manifestó de forma inesperada. La Escritura declara con sencillez y poder: el Señor estaba con José. Esta no fue una presencia que lo liberó de la servidumbre, sino una que lo hizo prosperar en ella. Todo lo que tocaba florecía, cada tarea que se le encomendaba resultaba en éxito. Potifar, un hombre pagano, no pudo evitar notar que la bendición sobre su casa provenía de este siervo hebreo. Para José, esta prosperidad fue el susurro de Dios en medio de su sufrimiento, la confirmación de que no lo había abandonado. Fue un recordatorio de que su identidad no residía en su posición, sino en su conexión con el Dios vivo. La esposa de Potifar, al ver su belleza y el aura de favor que lo rodeaba, lo codiciaba. Su tentación diaria no solo era un ataque a su pureza, sino una prueba fundamental de su lealtad. Ceder sería pecar no solo contra su amo terrenal, sino contra el Dios celestial que lo había sostenido. Su firme negativa: ¿cómo, pues, podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios?,
fue la culminación de su camino espiritual hasta ese momento. Eligió la integridad por encima de la conveniencia, la fidelidad a Dios por encima del instinto de supervivencia. El precio de esta lealtad fue la calumnia y el encarcelamiento, pero en el plan divino, este descenso al calabozo fue el paso necesario para su futura ascensión al palacio. Desde la casa de un noble, José descendió aún más profundo, a la prisión del rey, un lugar donde los enemigos del faraón eran enviados al olvido. La oscuridad allí era más densa, la desesperación más palpable. La injusticia de su situación era un peso aplastante. Había sido castigado precisamente por hacer lo correcto. En la soledad de ese calabozo, la fe de José fue sometida a su prueba más severa. Los sueños de su juventud ahora parecían una burla lejana. Era un hombre justo, abandonado por todos, en una tierra extraña, sin nadie que defendiera su causa. Fue en este abismo de desamparo humano donde Dios forjó los últimos rasgos de su carácter, enseñándole a depender no de sueños ni circunstancias favorables, sino de la presencia pura y soberana del Dios que nunca lo abandonaría. Y una vez más, la afirmación divina resuena en la narración. El Señor estaba con José. Incluso en ese lugar de olvido, la unción de Dios sobre él fue tan evidente que el jefe de la cárcel, un hombre endurecido por la brutalidad de su cargo, vio algo diferente en él. Confió a todos los demás prisioneros a José, entregándolo a la administración de la prisión. José no se dejó consumir por la amargura. En cambio, sirvió con la misma excelencia con la que había servido en la casa de Potifar. Aprendió la lección más profunda de la soberanía de Dios, que la fidelidad no está condicionada por el entorno y que la verdadera libertad reside en servir al propósito divino, ya sea en un palacio o en una celda. La divina providencia movió entonces sus piezas en el tablero de la historia, enviando al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos del faraón a esa misma prisión. Su llegada no fue casualidad, sino una cita fijada en la eternidad. Una mañana, José los encontró abatidos y con la compasión de quien conoce el dolor, les preguntó la causa de su tristeza. Al enterarse de sus inquietantes sueños, José no vio una oportunidad para su propio beneficio, sino una plataforma para la gloria de Dios. Su respuesta, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones?, reveló a un hombre que, a pesar de todo, no había perdido de vista la fuente de toda sabiduría. Se posicionó como un simple recipiente listo para ser usado. Con la audacia que nace de la comunión con Dios, José interpretó los sueños, anunciando la restauración del copero y la muerte del panadero. En un raro momento de vulnerabilidad, hizo una súplica humana. «Acuérdate de mí cuando te vaya bien», era el justo anhelo de liberación de un hombre inocente. Sin embargo, cuando el copero fue restituido en su puesto, se olvidó de José. Este olvido fue, quizás, el golpe final de la providencia divina. Si el copero se hubiera acordado de él inmediatamente, José habría sido liberado como un favor personal. Pero el silencio de los 2 años siguientes aseguró que, llegado el momento, su liberación no llegaría por la mano de un hombre, sino por la dramática e innegable intervención de Dios mismo. Durante 2 largos años, el silencio continuó. Entonces, la soberanía de Dios volvió a actuar, no en la celda de un prisionero, sino en las cámaras del hombre más poderoso del mundo. El faraón, el gobernante divino de Egipto, fue atormentado mientras dormía por 2 visiones que ninguna mente humana podía descifrar. 7 vacas flacas devorando a 7 vacas gordas y 7 espigas secas devorando a 7 espigas llenas. El terror que estas imágenes infundieron en el alma del rey se extendió por todo el palacio. Convocó a los magos y sabios de Egipto
hombres cuya profesión era desentrañar los misterios de los dioses. Vinieron con sus pergaminos, sus encantamientos y su antigua sabiduría, pero permanecieron en silencio, impotentes. El Dios de José humilló a los dioses de Egipto, mostrándoles que no tenían respuestas a las preguntas que él mismo había planteado. Fue en este vacío de sabiduría humana que la divina providencia despertó un recuerdo. El jefe de los coperos, al oír la desesperación de su amo, sintió una punzada de convicción y confesó su error. Recordó al joven hebreo en prisión, el sirviente que no solo había interpretado su sueño con absoluta precisión, sino que había atribuido esta capacidad a su Dios. La recomendación del copero, nacida de una memoria divinamente ordenada, cambió el curso de la historia. La esperanza de todo un imperio, que una vez había descansado en la sabiduría de sus sacerdotes y magos, ahora descansaba en un esclavo olvidado en un calabozo. Fue la demostración definitiva del método de Dios. Usar lo que el mundo considera necio y débil para confundir lo que considera sabio y fuerte. La orden del faraón fue inmediata y urgente. Los soldados llegaron a la prisión y sacaron a José de la oscuridad a la luz. El acto de afeitarse y cambiar su ropa de prisión por una limpia fue más que una preparación para una audiencia real. Fue una resurrección simbólica. Dejaba atrás la muerte de 13 años de sufrimiento y avanzaba hacia la vida que Dios siempre había planeado para él. Mientras lo conducían por los pasillos del palacio, no había miedo ni arrogancia en su corazón. La larga y dolorosa espera lo había despojado de toda confianza en sí mismo. Se presentó ante el faraón no como un hombre con una habilidad especial, sino como un embajador totalmente independiente, listo para entregar el mensaje de su rey. De pie ante el trono, la pregunta del faraón fue directa. He oído que interpretas un sueño. La respuesta de José se convirtió en el eje de toda su vida y el núcleo de su teología. No está en mí, declaró, vaciándose de todo mérito. Dios le dará al faraón una respuesta de paz. En ese momento ya no era la víctima de sus hermanos, el esclavo de Potifar, ni el prisionero olvidado. Era el profeta del Dios Altísimo. Ante un hombre considerado un dios en la tierra, José tuvo el valor de declarar la autoridad de un poder superior, preparando el terreno no para su propia exaltación, sino para la revelación del plan redentor de Dios para Egipto y su propia familia. Con la corte en silencio, José explicó el significado de los sueños del faraón. No habló como un adivino descifrando un enigma, sino como un mensajero que entrega un decreto. Las 7 vacas buenas y las 7 espigas buenas representaban 7 años de abundancia sin precedentes. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas representaban 7 años de hambruna tan severa que la abundancia anterior sería olvidada. Pero fue más allá, revelando la teología detrás de la profecía. La repetición del sueño significaba que el asunto estaba firmemente decretado por Dios y que pronto lo ejecutaría. La sabiduría que fluía de sus labios no era humana. Era la mente misma de Dios siendo revelada, un plan divino comunicado con claridad y autoridad incuestionables, llenando la sala del trono de reverencia y asombro. Tras revelar el problema, la misma sabiduría divina lo impulsó a presentar la solución. José, el prisionero, se convirtió en José, el estadista. Trazó un plan de supervivencia nacional con impresionante precisión y previsión. Aconsejó al faraón que nombrara a un hombre prudente y sabio sobre la tierra de Egipto, que estableciera administradores y que recolectara la 5ª parte de toda la cosecha durante los 7 años de abundancia. Estos alimentos se almacenarían en los graneros del rey, una reserva estratégica contra la calamidad venidera.
La sabiduría de Dios, a través de José, no solo fue profética, sino eminentemente práctica, proporcionando no solo la advertencia del juicio, sino también el camino a la salvación, demostrando un cuidado pastoral para toda una nación. La propuesta y la sabiduría de José agradaron no solo al faraón, sino a todos sus funcionarios. El contraste entre la impotencia de sus propios consejeros y la claridad de este hebreo era innegable. Fue entonces cuando el faraón, un rey pagano, formuló la pregunta que validó todo el sufrimiento de José. Dirigiéndose a su corte, preguntó: ¿acaso podemos encontrar un hombre como este, en quien reside el Espíritu de Dios? Esta fue una confesión monumental. El líder del imperio más poderoso de la tierra, un hombre que se consideraba divino, reconoció la presencia y el poder del Espíritu del Dios de Israel en un esclavo. No solo vio a un hombre inteligente, discernió la fuente sobrenatural de esa inteligencia, inclinándose en esencia ante la superioridad del Dios de José. Ese mismo día, la soberanía de Dios completó su ciclo de exaltación. El faraón no solo aceptó el consejo de José, sino que lo designó como el hombre encargado de llevarlo a cabo. «Puesto que Dios te ha dado a conocer todo esto», dijo el rey, «no hay nadie tan perspicaz ni sabio como tú. Estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo se regirá por tu palabra. Solo en el trono seré yo mayor que tú». Dicho esto, el faraón se quitó el anillo de sello y lo colocó en la mano de José. Lo vistió de lino fino y le puso una cadena de oro alrededor del cuello. En una sola hora, el prisionero olvidado se convirtió en el gobernante de Egipto. El que había sido arrojado a una fosa para morir, ahora tenía la responsabilidad de mantener con vida a todo un pueblo, cumpliendo un destino forjado en el fuego de la aflicción. Los 7 años de abundancia transcurrieron como un sueño, y la hambruna, como José había predicho, comenzó a devastar la tierra. La crisis no se limitó a Egipto. Se extendió hasta Canaán, obligando al anciano Jacob a enviar a sus hijos en busca de grano. Y así, un día, 10 hombres se postraron ante el gobernador de Egipto, rostro en tierra, pidiendo comida. En ese instante, el tiempo se desbordó para José. No vio a los funcionarios de una nación extranjera, sino los rostros de sus torturadores, los mismos hermanos que lo habían desnudado y arrojado a la cisterna. Ante él, sin que ellos lo supieran, se cumplía la profecía de las gavillas de trigo. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de triunfo, sino de reverencia. Ahora era testigo presencial de la asombrosa fidelidad de un Dios que cumple sus promesas por los caminos más tortuosos. El duro trato de José hacia sus hermanos no nació de un deseo de venganza, sino de una necesidad divinamente inspirada de examinar sus corazones. La venganza habría sido sencilla, pero la redención requería una prueba. Necesitaba saber si la semilla del arrepentimiento había germinado en esos corazones endurecidos. Al acusarlos de espionaje, arrestar a Simeón y exigir la presencia de Benjamín, estaba recreando una situación de pérdida y angustia familiar, obligándolos a afrontar el dolor que una vez le habían infligido a su padre. Cada palabra dura que pronunciaba era un golpe doloroso para su propio corazón, pero soportó la agonía del disimulo, sabiendo que la verdadera reconciliación solo podía construirse sobre la base de la verdad y la transformación genuina. El punto de quiebre llegó con la súplica de Judá. Al ofrecer su vida a cambio de la de Benjamín, para que su padre no muriera de pena, Judá demostró un amor sacrificial que fue el antídoto contra la envidia que los había impulsado a vender a José. Era la señal que el gobernador de Egipto había estado esperando. Incapaz de contener por más tiempo el torrente de emociones, ordenó a todos que se fueran y entre lágrimas reveló su identidad. «Soy José, su hermano, a quien vendieron para Egipto».
El terror paralizó a los hermanos, pero José inmediatamente los levantó de la culpa a la gracia, reinterpretando su historia a través de la lente de la providencia. Ahora pues, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Años después, tras la muerte de Jacob, el miedo resurgió en el corazón de sus hermanos, quienes temían una represalia tardía. Fue entonces cuando José articuló la premisa que dio sentido a toda su existencia. Sus palabras no fueron simples palabras de perdón, sino una de las declaraciones más profundas de la soberanía de Dios en toda la Escritura. No tengan miedo, dijo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para lograr lo que está sucediendo hoy, para salvar la vida de mucha gente. Con esta frase, absolvió a sus hermanos sin minimizar su pecado, reconociendo su mala intención, pero sometiéndola al propósito redentor infinitamente mayor de Dios. Comprendió que la mano del hombre puede tramar el mal, pero la mano de Dios siempre tendrá la última palabra, tejiendo incluso los hilos más oscuros en un tapiz de salvación. La crónica ahora se estrecha, centrándose no en el patriarca sufriente ni en la mujer redimida, sino en los hijos nacidos de su unión, los frutos de la divina providencia. Manasés y Efraín crecieron como príncipes de Egipto, rodeados por la cultura, el idioma y el poder del imperio que gobernaba su padre. Sus nombres, aunque hebreos y llenos de significado espiritual, se susurraban en pasillos adornados con los símbolos de dioses extraños. Eran una paradoja viviente. Nietos de Jacob, el portador del pacto, pero hijos de Asenat, la hija del sacerdote de On. Por su nacimiento y crianza, estaban al margen del campamento prometido, su herencia incierta, su lugar en el plan de Dios, una pregunta abierta. ¿Serían contados como la descendencia de Abraham o como nobles egipcios? Sin embargo, el tiempo avanzaba hacia un momento de transición divinamente ordenado. Cuando José recibió la noticia de que su padre, Jacob, se encontraba en su lecho de muerte, tomó a sus dos hijos y los condujo a Gosén. Esta no fue una simple visita para despedirse de un abuelo. Fue un encuentro con el destino. José, el hijo predilecto, ahora un hombre maduro y poderoso, se acercó a su padre con la humildad de quien sabía que el poder temporal de Egipto era insignificante comparado con la autoridad espiritual que emanaba de aquel anciano pastor. Llevó a sus hijos a recibir una bendición, esperando quizás un buen augurio para sus descendientes, pero sin percatarse del acto revolucionario que el patriarca, bajo la unción del Espíritu de Dios, estaba a punto de realizar. Con la visión empañada por la edad, pero con el espíritu iluminado por la proximidad de la eternidad, Jacob vio a los dos jóvenes ante él, y entonces pronunció las palabras que cambiarían para siempre el mapa espiritual de Israel. Ahora pues, tus dos hijos, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, son míos, declaró con una fuerza que desmentía su fragilidad. Como Rubén y Simeón serán míos. Este no fue un gesto de afecto, sino un acto legal y profético de adopción. Con una sola frase, Jacob eliminó cualquier barrera de sangre o lugar de nacimiento. Elevó a sus nietos a la condición de sus propios hijos, injertándolos directamente en el tronco principal del pacto, asegurando que no serían una nota al pie en la historia de José, sino los jefes de sus propias tribus. Este acto no fue un capricho de la vejez. La mente de Jacob se remontó a un encuentro divino que había tenido décadas antes, en Luz, a la que llamó Betel. Recordó la promesa que Dios le había hecho. He aquí, yo te haré y fructífero y te multiplicaré, y haré de ti una multitud de pueblos. En ese momento, al contemplar a los dos hijos de José,
Nacidos de madre gentil en la tierra del exilio, Jacob vio el inesperado y maravilloso cumplimiento de esa promesa. Comprendió que la multitud de pueblos que Dios le había prometido no provendría simplemente de un linaje puro y predecible, sino de la soberana capacidad de Dios para llamar a hijos de las circunstancias más improbables. Al adoptar a Efraín y Manasés, Jacob no solo honraba a José, era fiel a la palabra que Dios mismo le había dado. Tras el acto de adopción, José reunió a sus hijos para el momento de la bendición. Con el cuidado de un padre que reverenciaba la tradición, los colocó según su orden de nacimiento, el orden que la lógica humana y la costumbre dictaban como correcto. Colocó a Efraín, el menor, a la izquierda de su padre, y a Manasés, el primogénito, a su derecha, asegurándose de que la mano derecha de Jacob, el canal de la bendición principal, reposara naturalmente sobre la cabeza del primogénito. José actuó con la mejor intención, buscando honrar a su padre y a su hijo mayor, actuando dentro de las leyes de herencia que regían el mundo. Se preparó para presenciar un acto sagrado pero predecible, sin saber que estaba a punto de ver la tradición subvertida por la soberanía. Pero Jacob, movido no por convención, sino por una guía divina interior, extendió los brazos y cruzó las manos deliberadamente. El patriarca, casi ciego, vio con una claridad de la que carecía su hijo. Su mano derecha, la mano de autoridad y poder, la colocó sobre la cabeza de Efraín, el menor. Su mano izquierda reposó sobre la cabeza de Manasés. Este no fue el error de un hombre anciano y frágil. Fue un acto profético, una declaración silenciosa y poderosa de que la elección de Dios no está sujeta a las reglas de la primogenitura. En ese gesto, Jacob demostró que la gracia divina fluye no por mérito ni por orden de llegada, sino según el Pino Selpum, misterioso e inescrutable propósito de aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Al darse cuenta de lo que había hecho su padre, José se sintió abrumado por una preocupación filial, creyendo que la visión errónea de Jacob lo había descarriado. Tomó la mano de su padre para apartarla de la cabeza de Efraín y llevarla a la de Manasés. «No, padre mío», dijo con urgencia, «porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». La objeción de José era razonable, nacida del amor y el respeto por el orden establecido. Pero la negativa de Jacob fue firme, revelando el motivo de su acción. «Lo sé, hijo mío, lo sé», respondió el patriarca. Estas palabras no contenían terquedad, sino una certeza sobrenatural. Confirmaba que su acto no era accidental, sino un acto de obediencia a una revelación que trascendía la comprensión de José. Entonces, con las manos aún juntas, Jacob bendijo a José y a través de él a sus hijos, pronunciando la profecía que sellaría sus destinos. Confirmó que Manasés también sería un gran pueblo, que sus descendientes serían numerosos y honrados. Sin embargo, su énfasis divino recayó en el menor. Pero su hermano menor será mayor que él, y sus descendientes serán una multitud de naciones. La expresión hebrea Melo Hagoyim sugería una plenitud, una abundancia tan vasta que se asemejaría a múltiples naciones. Jacob, al borde de la muerte, no solo predecía la preeminencia de la futura tribu de Efraín sobre la de Manasés, estaba declarando un destino de grandeza y alcance internacional, plantando una semilla profética cuyo pleno florecimiento solo se comprendería siglos después. Con la profecía declarada, el acto de Jacob quedó plenamente revelado. Al adoptar a los dos hijos de José, no solo los incluyó en el pacto, sino que también le confirió la bendición de la doble porción, el derecho que pertenecía al primogénito. Rubén, el primogénito de Jacob, había perdido este honor por su transgresión, y la primogenitura por
decreto divino, fue transferida a José, el primogénito de la amada Raquel. Esta herencia no se materializó en José, sino en sus hijos, quienes se convirtieron en los padres de dos tribus distintas. Así, al final de su vida, Jacob, guiado por Dios, reordenó la estructura de su propia familia, recompensando la fidelidad de José y demostrando que la bendición divina puede redimir y reconfigurar incluso los linajes y derechos más establecidos. Las palabras que Jacob pronunció en su lecho de muerte no se desvanecieron en el aire, se convirtieron en la semilla de una realidad histórica. Siglos después, cuando los descendientes de Israel tomaron posesión de la tierra prometida, la profecía se cumplió con asombrosa precisión. La tribu de Efraín creció en número y poder, convirtiéndose en la tribu más influyente y dominante del norte de Israel. De ella surgió Josué, el sucesor de Moisés, quien lideró la conquista de Canaán. De ella surgió Samuel, el gran profeta y juez, que ungió a los primeros reyes de Israel. La prominencia de Efraín fue tan vasta que su nombre se convirtió en sinónimo de todo el reino del norte. La mano derecha de Jacob, guiada por la inspiración divina, había trazado el mapa del poder y la influencia para las generaciones futuras. Este acto soberano de elegir al menor sobre el mayor es un hilo conductor que recorre toda la estructura de las Escrituras, revelando la naturaleza de la economía divina. Es la elección de Abel sobre Caín, de Isaac sobre Ismael, de Jacob sobre Esaú y de David sobre sus hermanos mayores. Este modelo divino cumple un propósito fundamental: demoler el orgullo humano y la dependencia de los méritos naturales, como la primogenitura. La bendición de Dios no es un premio que se gana ni un derecho que se hereda por medios convencionales, es un don de su gracia soberana. Al colocar a Efraín antes que a Manasés, Jacob estaba representando una verdad eterna. Dios elige a los débiles para confundir a los fuertes, y su gloria se manifiesta más plenamente cuando se subvierten las expectativas humanas. Y en esta elección soberana, la historia regresa a su punto de partida, a la silenciosa mujer de On. La multitud de naciones que surgiría de Efraín tuvo como fuente matriarcal a Asenat, una gentil rescatada del paganismo. El hecho de que el linaje más prominente del reino del norte de Israel fluyera del vientre de una egipcia es uno de los testimonios más profundos de la gracia inclusiva de Dios. La fe de Asenat, cultivada en 1900, secreto en el corazón de un imperio idólatra, floreció de maneras que ella jamás podría haber imaginado, produciendo un legado que no solo moldeó al pueblo de Israel, sino que también prefiguró el misterio supremo del Evangelio, que en Cristo, la semilla de la promesa, daría fruto en todas las naciones de la tierra. Así, la bendición de Jacob no solo marcó el destino de dos tribus futuras, sino que también selló la conclusión de una saga familiar que revela el corazón mismo de Dios. Las vidas de Asenat, José, Manasés y Efraín no son historias separadas, sino hilos de distintos colores. La oscuridad de la traición, el gris del sufrimiento, el blanco de la redención y el oro de la soberanía, que la mano del divino tejedor tejió para formar un solo tapiz inquietante. Ningún hilo puede entenderse de forma aislada. La oscuridad del pozo de José fue necesaria para que la luz de la gracia brillara en la vida de Asenat. La esterilidad espiritual de Egipto fue el telón de fondo necesario para que la asombrosa fecundidad de la promesa de Dios se manifestara en sus hijos. En cada giro de esta crónica vemos la misteriosa interacción entre la intención humana y la providencia soberana. Los hermanos de José actuaron por envidia, la esposa de Potifar por lujuria, el copero por olvido, el faraón
por pragmatismo político. Cada uno siguió los dictados de su propio corazón, ejerciendo su propia voluntad. Sin embargo, como un maestro de ajedrez que anticipa cada movimiento del oponente, Dios movió sus piezas en un tablero mucho más grande. Permitió la libertad humana, pero conservó el control del resultado final, utilizando los motivos pecaminosos, egoístas y defectuosos de la humanidad como los instrumentos improbables para ejecutar su plan perfecto de redención, un plan que ninguno de ellos pudo prever ni frustrar. El tema de la fecundidad en la aflicción, encapsulado en el nombre de Efraín, es la melodía que resuena a lo largo de la narrativa. José, arrancado de su hogar, floreció en Egipto. Asenat, nacida en la oscuridad espiritual, se convirtió en la madre de un linaje sagrado. El pueblo de Israel, esclavizado en esa misma tierra, se multiplicaría y se convertiría en una gran nación. Esta es una ley fundamental del reino de Dios. Él se especializa en traer vida de la muerte, fuerza de la debilidad y abundantes bendiciones de los lugares de mayor dolor. El sufrimiento, en la economía divina, nunca es el final de la historia. Es el suelo fértil donde se plantan las semillas de la gracia y el propósito redentor, destinadas a producir una cosecha que supera con creces el dolor de la siembra. En definitiva, toda esta saga familiar sirve como una sombra profética, un presagio de la mayor historia de redención jamás contada. En la trayectoria de José, rechazado por sus hermanos, vendido por plata, descendiendo al abismo, resistiendo la tentación, siendo injustamente condenado y finalmente exaltado a la diestra del trono para convertirse en el salvador de su pueblo y del mundo, vemos un reflejo de la vida, muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Y en Asenat, la novia gentil arrebatada del paganismo para unirse a él y dar a luz una descendencia bendita, vemos una figura de la Iglesia, llamada desde todas las naciones a unirse con su Salvador y compartir su herencia eterna. Los nombres mismos de esta familia se convirtieron en un testamento eterno, un evangelio en miniatura. Asenat, cuya identidad de nacimiento la vinculaba con los dioses de Egipto, se transformó. José, cuyo nombre significa Dios añadirá, vio cómo Dios le concedía no solo riquezas y poder, sino también una esposa, hijos y un propósito que jamás había soñado. Manasés, olvido, se convirtió en el monumento que demuestra que la gracia de Dios puede borrar el dolor del pasado más oscuro. Y Efraín, doblemente fructífero, es prueba de que Dios puede hacer florecer una vida, no a pesar de la aflicción, sino precisamente gracias a ella. Juntos, sus nombres narran la travesía del alma humana con Dios, de la idolatría a la promesa, del sufrimiento al olvido y del dolor a la gloriosa fecundidad. A lo largo de esta saga, la mano de Dios permanece en su mayor parte invisible. No hay mares que se separen ni columnas de fuego en el cielo. La presencia de Dios se percibe en su providencia silenciosa e implacable, en la llegada oportuna de una caravana, la perturbación del sueño de un rey, el recuerdo tardío de un copero y la inspiración de un patriarca moribundo. Esta crónica nos enseña a ver a Dios no solo en lo espectacular, sino también en lo sutil. Nos enseña a recordar los sucesos inexplicables de nuestras vidas, las puertas cerradas, los dolorosos retrasos, los encuentros inesperados, y a reconocer que, incluso cuando Él guarda silencio, su plan soberano nunca cesa de avanzar, entretejiendo nuestra salvación en los detalles más mundanos de la existencia. Al final, la historia de José y su familia no responde a todas las preguntas sobre el sufrimiento, pero sí nos da una respuesta sobre aquel que lo controla. No explica por qué existe el mal, pero sí demuestra que éste nunca tendrá la última palabra.
La narrativa nos invita a un lugar de humilde confianza, a aceptar que los caminos de Dios son superiores a los nuestros y que sus propósitos son mucho más vastos de lo que nuestra limitada visión puede comprender. Ante el misterio de un Dios que permite que se cave el pozo para preparar el palacio, la única respuesta apropiada no es la comprensión total, sino la adoración reverente, la sumisión a la sabiduría de aquel que ve el fin desde el principio. El viaje de Asenat nos recuerda que ningún origen es demasiado oscuro para la gracia, que la historia de José nos enseñe a confiar en la providencia, incluso en las noches más oscuras, y que la bendición sobre Efraín y Manasés nos asegure que los planes de Dios son siempre más inclusivos y sorprendentes de lo que imaginamos, porque el Dios de Jacob es el mismo ayer, hoy y siempre, un Dios que se deleita en convertir el mal en bien, en traer hijos de tierras lejanas y en cumplir sus promesas de maneras que nos dejan en silencio, llenos de asombro y de una esperanza inquebrantable.